En el país obviamente hay muchos temas de interés, pero hay uno que es permanente, que es el tema de la generación de empleos, las posibilidades de trabajo y si trabajan los jóvenes, si trabajan las mujeres, si trabajan las personas de la tercera edad, etcétera. Y todos los gobiernos se empeñan en generar muchos empleos. A veces incluso se dan cifras eh, increíblemente propias de la ficción, porque se habla de una creación de empleos tal y que aparentemente, según las estadísticas, en el país entonces no hay desempleo. Sin embargo, permanentemente hemos tenido que convivir con una tasa de desempleo que sigue siendo alta y que está por encima del promedio de América Latina. El profesor Cándido Mercedes, yo diría que el sociólogo de moda, ¿no? El hombre que todos queremos tener en nuestro espacio de televisión por sus saberes y su facilidad de expresión y su conocimiento de la sociedad dominicana, escribe con frecuencia interesantes artículos y recientemente ha escrito uno que se llama Radiografía Salarial, Mercado Laboral y Cambios Estructurales. Y nosotros le hemos invitado para que hablemos precisamente de esa radiografía laboral, que él nos la explique y además nos diga qué hay detrás de los números. Porque, como decía un viejo profesor, a los números hay que ponerle boca para que hablen, manos para que puedan asir las cosas y pies para que caminen. Él va a hacer eso con nosotros, con el mercado laboral. Profesor Cándido Mercedes, muchas gracias por acompañarme una vez más. Yo le dije que los íbamos a invitar con frecuencia para, en Higüey decimos, sacarle el jugo. Es decir, aprovecharnos de sus conocimientos y de sus orientaciones. Además, usted es un hombre de una permanente sonrisa, ¿no? Gracias, parece que es un hombre feliz. Muy feliz. Qué bueno, eso es una gran cosa, llegar a los 30, 40, 50 años con felicidad. 60, casi 70. Bueno, pero lo importante es pasar los 30 años y seguir siendo feliz, porque antes de los 30 uno es feliz por otras razones, ¿no? Y qué bueno, le decía que leo con frecuencia sus artículos, que usted tiene la generosidad de enviarnos, y son aportes importantes, muy importantes, y usted además tiene una vocación para sistematizar informaciones que ordinariamente están dispersas u ofrecernos puntos de vista sobre el mismo tema de distintas instituciones y estudiosos, etcétera. Y hoy yo he querido que hablemos de una radiografía del empleo aquí. El empleo siempre ha sido un dolor de cabeza. Fíjese que en todos los programas de gobierno que hemos tenido, siempre hay un capítulo dirigido a la generación de empleos. Y ordinariamente nuestros políticos, y cuando llegan a la dirección del Estado, no pueden cumplir, se quedan cortos en lo de la generación de empleo. Y hemos tenido una serie de cambios. Por ejemplo, cuando yo era reportero de temas económicos, hablábamos del subempleo. Luego, en la nomenclatura de los organismos internacionales, el subempleo fue llevado a la categoría de microempresario. Entonces uno se ríe cuando le dicen que el señor que pasa por ahí con un racimo de guineo al hombro vendiéndolo, ese es un microempresario. Sí. De manera que ese puede sentarse de tú a tú con Pepín Corripio, con un Pellerano, con un Bonetti y hablar del mundo empresarial. Me imagino que eso podríamos llamarlo como mentiras sociales, porque no son tales, siguen siendo subempleados. Pero lo triste de eso es que eso enmascara la realidad. Y quizás por ahí anda la cosa, ¿no? Eso ha caracterizado en los últimos años a los organismos multilaterales. Ya, en sentido general, denos una primera visión de cuál es en este momento
digamos, el perfil, la descripción del tema del empleo en la República Dominicana. Sí. Antes de la crisis de la pandemia, el desempleo abierto es metodológicamente, según el Banco Central, que a usted lo entrevistan, usted no está buscando empleo en el último mes, ahora porque se cansó de buscar empleo, entonces en la fuerza de trabajo que ellos hacen la encuesta, usted no aparece como desempleado. En realidad debemos de medir el desempleo ampliado. Correcto. El que registre exactamente. Sí, sí. Entonces estaba en 7. Que no tiene trabajo. Que no tiene trabajo. El desempleo abierto estaba en 7, ahora aumentó a 9%. El desempleo ampliado, que estaba en 12%, está entre 14 y 15%. Que es el real. Que es el real en República Dominicana. El desempleo estructural en República Dominicana es muy fuerte. Muy fuerte. Porque estamos hablando de que cerca de un 30% de los jóvenes que pasan a la población económicamente activa en edad de trabajar. Que aquí es muy baja esa población, comienza desde los 10, 12 años. No, desde los 15, estadísticamente. Desde los 15. Pero estamos hablando de más de 800,000 jóvenes. Si el desempleo está en 15% en la edad de nosotros, en los jóvenes está en 30%, la multiplica. Pero además, en República Dominicana, a los jóvenes tienden a pagarle menos. ¿Por qué? Porque violan la ley. Hay una máxima gerencial que dice, a trabajo igual en idénticas condiciones, salario igual. Ya. Es lo que se llama equidad retributiva. Sí. Pero aquí no se aplica. Entonces nosotros tenemos... Y sería injusto aplicarlo, profesor. El desempleo aumentó en medio de esta crisis sanitaria que generó una crisis económica. Acuérdense que entre marzo y junio nosotros perdimos alrededor de 850,000 empleos que fueron suspendidos y desvinculados, separados. De eso, a la luz de hoy, que dicho sea el paso, desvinculado es otra preciosidad del lenguaje. No, porque está en la ley de función pública. Sí, no importa, pero es cancelado. Cancelado. Eso es como que somos un país de clase media. Sí, exacto. Pero cuando usted le dice, un aporte de Danilo Medina. Y del Banco Mundial, cuando usted le dice ¿qué es lo que es clase media? ¿Qué es lo que tú no eres pobre? Cuando tú recibes 4.666 pesos al mes, entonces eso es un eufemismo muy totalmente, grande. Totalmente. Entonces, el desempleo es muy alto en términos estructurales. Y cuando usted habla del desempleo estructural, ¿qué quiere decir? Que en medio del modelo económico que tenemos, por más que crece la economía, fíjese que baja muy poco. Ya, no generamos suficiente empleo. No generamos suficiente empleo. Entonces el modelo te está diciendo que hay que cambiar parte de ese modelo, introducir vía innovación, creatividad, nuevas generaciones de empresas que atraigan más empleo. Lo que pasa es que nuestros principales generadores de empleo, por ejemplo el turismo, crear un empleo cuesta demasiado dinero. Un empleo. Por el nivel de inversión. Por el nivel de inversión, sí. En principio, pero después ya, después que la empresa tiene 2 o 3 años, mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el salario en turismo, el salario mínimo ronda por 12,000 pesos mensuales. Sí, pero ese es el pago, pero es la no. La estructura hotelera que usted tiene que hacer son inversiones para crear un empleo. Sí. Porque es un empleo y medio por habitación. Exacto. Sí, un empleo. Entonces, mire, ¿qué ocurre? Ese desempleo impide el desarrollo sostenible de una sociedad. Pero al mismo tiempo que hay ese desempleo muy alto, usted se encuentra que el salario promedio es muy bajo. Por ejemplo, el 15.34% de los que trabajan en la administración pública y privada, 15.43%, público y privado, ganan menos de 10,000 pesos. Mensuales. Así mismo. 34.94%. Y si usted lo desagrega y va a los ayuntamientos, encuentra 4, 5 y 6,000 pesos mensuales. Exacto. Y hay 3 provincias del sur profundo que el promedio salarial está en 7,000. 7,000. Entonces, usted tiene un 34.94% que ganan entre 10,001 y 15,000. Y luego un 26% que le ganan entre 15,001
y 20,000. Solo un 25% tenemos el privilegio de ganar más de 25,000 pesos. Ya. Es tan exiguo el salario en República Dominicana que el Banco Mundial le llamó a lo que ganamos más de 100,000 pesos sueldo residual. O sea, es tan residuo los que ganan más de 100,000 que mire cómo le pusieron. Muy poca gente gana poco. Por ejemplo, O sea que, estrictamente hablando, en materia económica, el bajo salario se ha convertido aquí en un proceso, o un mecanismo, perdón, de acumulación de capital. que es la fuente protagónica del capital para su competitividad. Y que ha hecho fracasar, por ejemplo, el sistema de seguridad social. Exacto. ¿Y por qué lo ha hecho fracasar? La gente, yo les mandé ese artículo también. Mire, por ejemplo, ahora mismo, Danilo Medina dijo, cuando él llegó en el 2012, el empleo informal estaba en 52. Él dijo que lo iba a bajar a 10 puntos. Ok. Antes de la crisis estaba en 54. Ya. Con él en el poder. Eso subió ahora, según el Banco Central, a 56.8. Estamos hablando de cerca de 2.5 millones de seres humanos que trabajan en la economía informal. ¿Qué es lo grave de la economía informal? Y podemos decirle a nuestra audiencia qué es la economía informal. La que no está en la seguridad social, no está en lo que se llaman los mecanismos institucionales del Estado, de la sociedad. No está registrada en ningún sitio. Exacto. Produce, forma parte del Producto Bruto Interno, ¿me entiendes? No. Hay un alto consumo por ellos, porque tienen dinero, aunque Produce más empleo que la formal. Produce más Pero empleo. generalmente son, en la vieja nomenclatura, subempleo. Exacto. O ahora empleos precarios. Empleo precario. Entonces, pero no todos, porque hay de la economía informal que están mejores que nosotros. Sí, como no, eso se ha demostrado. Sí, exacto. Cómo Ahora, no. ¿cuál es el drama social que genera ese aumento del empleo informal? Mire, primero, el 97% no cotiza en la seguridad social. Pero además, cuando usted mira la composición por nivel educativo, el empleo informal requiere menos competencia del talento humano. Cerca de 1 millón de gente apenas llegó a la primaria. Pero hay mucha gente preparada. Sí. Esa es una realidad lo que usted dice. Sí. Pero convive con esa realidad mucha gente preparada. Exacto. Que, por lo que usted dijo hace un momento, prefiere irse a ser su propio patrón, a ganar más que con un empleito. Claro, por ejemplo, yo conozco, porque siempre vivo preguntando, como yo fuera periodista, aquí hay choferes que lo liquidaron de su empleo, Sí. Pero le dieron unos chelitos, 400, 500 mil pesos, y el tigre se compró un carro. Bueno, el joven que mataron en Villa Altagracia, el esposo, sí. La crónica decía que él es técnico del Ministerio de Educación, pero en la tarde y en la noche él trabajaba en Uber. Exacto, hay mucha gente. Sí. Incluso hay gente de clase media que está en Uber. Bueno, ese es un clase media baja. Sí, exacto. Porque te genera un chofer de eso, me dice, no, yo hago mis 40, mis 50 mil pesos. Y dedican su carro privado para eso. Exacto, y cuando consigo 2 o 3 viajes para Bávaro, que son 10 y 12 mil pesos que cobran, él tiene para guardar. En Higüey decimos redondea. Redondea muy bien. Entonces, usted tiene el 39% de los empleos en República Dominicana son de independientes. No tienen patronos. No, independientes. Ahora, ¿qué ocurre? Que el 99% de los empleos de independientes no cotizan en la seguridad social. Es una falla del gobierno. Es una falla estructural a largo plazo. Eso es un caos social. Pero también es una haraganería intelectual, profesor. Sí. Porque en varios países de América del Sur han resuelto ese problema. Claro. Por ejemplo, el monotributo. Sí. Igual le pueden crear una categoría en la seguridad social para que esa gente pague una cuota fija. Eso es falta de imaginación de los actores políticos. Sí. ¿Por qué? Porque mire que lo que pasa. Cuando comiencen ya a producirse
el pago de las pensiones, las jubilaciones. La tendencia es que no va a haber de 2 o 3 generaciones que reciban pensión, porque no hay de dónde encontrar la seguridad social. Porque si tú tienes un 39% son independientes, el 56%, .8, son empleos informales y el 93% no cotiza a la seguridad social. Y la tendencia es que los empleos formales disminuyan como consecuencia de la alta tecnología. Correcto. ¿Me entiendes? Entonces no va a haber seguridad social. Visto así, no es que tenga una bola de cristal, pero yo me puse a pensar los otros días y me puse triste. Pero eso significa que habrá más carga para el Estado. Mucho más carga para el Estado, por un Estado que es pobre, vulnerable, Sí. no institucionalizado. Eso no permitirá, por ejemplo, mejorar los servicios de salud. Pero mire ahora, eso hay que ponerlo entre signos de interrogación. Mire ahora, hace mucho que Costa Rica, Panamá, países de aquí mismo, de Centroamérica, superaron el despojo político. Exacto. Y el ADN de ellos no es distinto a la de nosotros. No. Entonces eso es lo que le dice a usted, la calidad de los actores políticos. Sí. No nos dimos cuenta, por ejemplo, del despojo político porque el PLD duró 16 años en el poder. Incluso usted vio que Leonel Fernández se fue en el 2019 y aún así Danilo Medina no removió mucha gente de Leonel, se quedaron ahí y no lo removió. Al llegar estos que tenían 16 años fuera del poder, ya usted ve el panorama social e incluso de incumplimiento de las leyes, porque hay protección de acuerdo a la Constitución. Sí. Por primera vez la Constitución constitucionalizó desde el artículo 138 hasta el 145 la protección a los empleados públicos. Correcto. Tenemos la ley de función pública 4108. Bueno, la vida nacional entera quedó constitucionalizada. ¿Me entiendes? Hasta la vida de las iglesias, leyes, la vida de los partidos políticos. Pero entonces ahí está el gran problema. Sí. El imperio de la ley. Exacto. Bueno, licenciado, vamos a hacer un segmento comercial para... Vamos a continuar esta conversación con el sociólogo Cándido Mercedes. Estamos hablando sobre un tema que él ha manejado en sus artículos, que es la radiografía, vamos a llamarlo, como dicen los economistas, del mercado laboral de la República Dominicana. Profesor, una de las dificultades que tiene la economía dominicana es que cuando uno ve una serie histórica de 10, 15 años, uno se da cuenta que el sector privado genera muy pocos empleos en relación a la demanda del mercado. Eso tiene que ver mucho con la poca creatividad e innovación, o como decía Schumpeter, hay muy poca capacidad de la destrucción creativa. Ya. Fíjese que empresas que tenían 50, 60, 70 años, más o menos siguen con el mismo proceso y no han tenido esa capacidad de innovarse, de generar nueva tecnología, nuevos procesos. Por ejemplo, la mayoría de las empresas dominicanas, el 70% no tiene gestión del talento humano a la luz de lo que debe ser científicamente. Cuando usted le dice, tus empleados, hay evaluación del desempeño. No, a mí me dijo un empresario que no sabía de eso. ¿Qué era eso? Exacto. ¿Ve? O sea, fíjese, nosotros no hemos superado en términos gerenciales a Taylor, que es el padre de la administración científica, ni a Fayol, que se le llamó el padre de la administración moderna. Estamos hablando de los años 30. Sí. ¿Usted ve? O sea, a ese nivel de los años 10 de Taylor y de Fayol en los 30, no, es más, nosotros no hemos superado ni siquiera a Max Weber, sociólogo y economista alemán, que habló de la burocracia. Sí, correcto, el poder de la burocracia. El poder de la burocracia. Pero aquí la gente lo usa como de manera despectiva. Pero eso es básicamente la burocracia estatal. Sí, pero también en las empresas grandes, usted se encuentra con un empresario que tiene la hija con un puesto que ella en sí misma no domina, para darle un salario a tono con lo que ella necesita para vivir. Y tú lo que le estás haciendo daño a la empresa.
porque ponla donde ella tenga la competencia, aunque tú le des el salario que tú quieras, supóngase. El mundo laboral dominicano es uno de los aspectos más atrasados de nuestro desarrollo político e institucional. Uno siente que el Ministerio de Trabajo no existe, ni ahora ni antes. Porque usted va ahora al Ministerio de Trabajo y pide estadísticas sobre el empleo, y es el lugar natural para usted encontrar las estadísticas, pero es el lugar donde usted no encuentra ninguna estadística. Porque aunque por ley la planilla debe ser periódicamente entregada por cada empresa al ministerio, bueno, el empresario no tiene interés, no la entrega, y el Ministerio de Trabajo no cumple con su función. Pero además, usted pocas veces ha visto un inspector de trabajo yendo a una empresa para ver el nivel de higiene laboral, las condiciones, el ambiente en que trabaja el empleado, si hay comedor después que se pasa de una cantidad X de empleados. Si no hay, hasta hace poco en la avenida Luperón había un espectáculo penoso. Usted pasaba entre las 12 y la 1 de la tarde y usted veía a los empleados afuera, por acá, sobre todo por el mirador afuera, sí, sentados ahí, comiendo, porque todas esas empresas carecían de un comedor. Y sin embargo no había un inspector de trabajo que fuera capaz de hacer una inspección y hacer esa notificación y dar un plazo para construir el comedor. Sin tratar de justificarlo, porque ustedes nos atacan a los investigadores, a los que escriben, se hace tan difícil en República Dominicana cuando usted quiere concretamente hacer investigaciones puntuales. Sí. Porque casi usted no encuentra la información y los datos. Así es. Aquí, institución así, que te encuentra todo para hacer una investigación. Banco Central. Sí, correcto. Banco Central. Sí, Incluso sí. El Banco Central da más información que lo que debería. Toda esa información de formal, informal, cuánto ganan, todo eso debería tener el Ministerio de Trabajo. Porque el Banco Central, y esa fue una crítica que se le hacía en el pasado, ante la ausencia de operatividad, de estadística, de la Oficina Nacional de Estadística, del Ministerio de Trabajo, de lo que entonces se llamaba Secretariado Técnico de la Presidencia, etcétera, con la excepción de Agricultura, que siempre ha tenido, generado sus propios datos, y incluso se los suministra al Banco Central. Bueno, entonces el Banco Central se hizo una macro institución, porque cuando el presidente necesitaba un dato, el único que podía darle el dato era el Banco Central. Exacto. Aquí generalmente decimos alrededor de. Exactamente. Usted no puede decir, usted va al Ministerio de Trabajo. Usted le dice por observación. Exacto. ¿Cuánto empleo? Fíjense que ahora mismo te dan distintos datos acerca de los empleos recuperados. Sí. Por ejemplo, la Tesorería de la Seguridad Social le da un dato, pero es de acuerdo a lo que cotizan. Exactamente. Lo que quiere decir que esos datos no son objetivamente ponderables, bueno, a la luz de la cotización. Pero ella misma aporta también la cantidad de los que no cotizan. Entonces ahí usted puede trabajar. Pero usted tiene que trabajar. Y lo construyendo. Exacto. Sí, cómo no. Pero no, por ejemplo, en Estados Unidos, diariamente bueno, pero van fluyendo la información. Los americanos son aficionados a las estadísticas. Una vez me dice un amigo, ven acá, siempre que yo voy a Macy en Estados Unidos y entro a medirme algo, hay una joven afuera ahí. Digo, mira, esa joven lo que está es anotando todo el que entra ahí. Y después, por otro lado, anotan los que compran. Y ellos saben, te dan una relación de por cuánto se miden y cuánto de lo que se miden compran. Exacto. Y eso se lo pasan al Estado. Y tienen esa estadística muy clara para tomar decisiones. Sí. Y eso es lo que es difícil en República Dominicana, que usted no tiene información concentrada. Solamente el Banco Central. Después dispersa toda. Lo que le dificulta la toma de decisiones. Por ejemplo, aquí usted quiere hacer un plan de marketing para hacer que el consumidor adquiera su producto, pero se le hace muy difícil porque usted no tiene el perfil
gráfico Sí. de la gente, y en consecuencia tiene que hacer el plan de marketing con un grado de subjetividad mayor. También, profesor, y eso lo aprendí en mis años de reporterismo, hay un manejo, un sentido privado del dato público. Entonces usted va a encontrar lo siguiente. Usted va a encontrar que los grandes economistas aquí siempre tienen los datos. Sí, sí. Pero también Porque ellos establecen una relación. porque tienen una relación con el poder. Comercial, no, comercial con los que manejan los datos. También, y con el poder. Sí, sí, eso yo lo viví. Sí. Y esas grandes oficinas tienden a igualar a la persona que ellos saben que es un ejemplo ahora, porque yo estoy fuera de eso, no sé si está ocurriendo y si se está haciendo para salvar la 6132. Establecen ese tipo de relación con la persona que todos los días va a los mercados a registrar los precios para saber en cuáles ha habido cambio y en cuáles no. Y ellos siempre están al día. Ellos saben cuánto entró ayer en el fisco y cuánto salió. Sí. Al día, up to date, como dicen ustedes. Sí. Pero es también que se da mucho las relaciones primarias en sociedades como la nuestra. Y entonces cuando usted tiene 20, 30, 40 años, un economista que trabaja directamente con los sectores más altos del empresariado, eso le genera un tipo de relación que un economista normal no tiene. Sí. ¿Usted ve? Porque se van generando relaciones primarias. Y ya incluso ese economista que está ya en la estratosfera en términos del conocimiento y de las relaciones sociales, él comienza a verse, y parte de los sectores empresariales lo ven ya como parte de la dinámica empresarial sin él ser empresario. Ya. Y él se ve así. Profesor, volviendo al sector privado y su capacidad para generar empleos, decíamos hace un rato que la inversión intensiva de capital es muy alta para crear un empleo en la República Dominicana. Los empleos más baratos son los del campo. Y ocurre que el dominicano ha abandonado el campo como medio laboral. Ahí, quien no dispone de mano de obra haitiana hoy en día, no puede labrar la tierra ni conseguir cultivos en la tierra. Y lo mismo pasa en la industria de la construcción, que es un generador rápido de mano de obra porque tiene un efecto, dicen ustedes, hacia atrás. No, de hecho es la participación de la construcción en el Producto Bruto Interno es 10% y genera el 12% del empleo. Cuando el presidente Balaguer nos enseñó a todos los dominicanos, porque él lo citaba con frecuencia, un célebre refrán francés, según el cual cuando el albañil trabaja, prospera la nación. Exacto. Pero bueno, ya 75% de la mano de obra que trabaja en la industria de la construcción es haitiana. Pero eso es falta de visión del empresariado nuestro y de la élite política. Falta de visión o el salario como vía de acumulación de capital. Las dos cosas a la vez, ambas a la vez. ¿Por qué? Porque la atracción del mercado laboral extranjero a mediano y largo plazo nos va a crear una crisis. Crisis social, crisis de legitimación de esos actores sociales que no lo va a poder desconocer. En cambio, si combinaran el equilibrio para ir sustituyendo el avance tecnológico, tanto en el mundo industrial, y darle las condiciones laborales que los dominicanos ven, otra cosa fue. Pero se ha demostrado que no es por condiciones laborales. Los salarios de la industria de construcción son altos en relación a la media dominicana. Sí, pero entonces, como el empresariado nuestro, acuérdense, el problema de la desigualdad está en tres niveles: renta, remuneraciones y riqueza. Entonces el empresariado nuestro quiere que una alta
rentabilidad de su inversión. Altísima. Altísima. Entonces, con el extranjero, entiéndase los haitianos, ellos alcanzan más rentabilidad. Por eso lo que le decía, como vía de acumulación de como capital. vía de acumulación. Sí. Ellos tienen que pagarle más al dominicano y el dominicano sabe a dónde ir, acudir. A ese extranjero que tampoco está legalizado, ellos le pagan el mínimo y lo ponen a trabajar. Entonces eso es una falta de visión estratégica con relación a los intereses societales, con relación al país completo. A mediano y largo plazo nos afecta. Bueno, primero porque el empresario nunca ha pensado así. porque eso es lo que a mí me duele de ese empresariado. Porque esta es una sociedad de mercado, una sociedad capitalista. Y tú no crees que lo que te dio éxito hoy te va a seguir dando éxito en los próximos 30 o 40 años. Bueno, acuérdese aquel viejo dicho de que somos una sociedad capitalista sin capitalistas. Sin capital. Sí. Porque es el rentismo. El rentismo. Eso nos lo enseñó a todos porque lo predicaba permanentemente, aunque ya lo ha abandonado, Andy Dawarre. Sí. Una sociedad rentista. Altamente rentista. Altamente rentista y con una facilidad a favor de los rentistas. Y es que no tienen que pagar el impuesto. Exacto. Porque en Estados Unidos hay un impuesto a la ganancia fácil. Sí. Mucho mayor que la ganancia que hay que trabajar. ¿En cuánto está la evasión fiscal? La evasión del ITEVI, 40%. Sí. Y del impuesto sobre la renta, 60%. Eso es. Mire, por ejemplo, un empresario en Estados Unidos, promedio de recuperación de su inversión. Pero eso es una connivencia entre los dos poderes, porque eso se hubiese podido resolver por vía mecánica. Pero es falta de visión de los dos. No es falta de visión. Es falta de... Hable con los que han sido directores de impuestos internos. Entonces falta de... Y cada vez que se va a instalar, el presidente de turno le dice, deja eso. Llama del palacio y deja eso. Porque el alto empresario que tiene una cadena de A, una cadena de B, una cadena de C, comienza a quejarse y el presidente le dice, deja eso. Y uso la palabra expresamente, deja eso, la expresión, porque hay presidentes, si nos están escuchando, que saben a qué me refiero. Exacto. Porque ellos le han dicho, deja eso. ¿Usted me entiende? Sí, pero... Porque hay esa connivencia. Esa connivencia. Porque es falta de compromiso cierto con una sociedad... O pagando favores. Sí. Una sociedad que amerita una nueva apertura del cambio. Somos una sociedad muy tradicional y muy conservadora. Pero no podemos seguir así. Porque si no, los principales problemas estructurales de la sociedad dominicana van a seguir ahí. Y no puede ser. ¿Por qué? Porque ya todos estamos mirando cómo anda el mundo. Alguien hizo una observación fabulosa en días pasados. Y aquí se hacen reformas y reformas y reformas fiscales. Sí. Pero la relación pago de impuestos Producto Interno Bruto no pasa del 14%. En los últimos 20 años está ahí. Pegado ahí, sí. Mira, sellado. Hacen la reforma tributaria, sí. Sube 1 punto, 2 y vuelve a 13, a 14. De ahí no pasa. No pasa. Sí. Y eso rompe todas las reglas de las tendencias económicas. Pero esa es la falta de sensibilidad y de visión de la élite empresarial. Connivencia. Yo prefiero llamarlo connivencia. Está bien. Mire, por ejemplo, en Estados Unidos, usted hace una inversión y usted sabe que su recuperación es entre 8 y 10 años. Y que si usted se ganó un 5, 8% anual de esa inversión, usted está súper feliz. Correcto. Aquí no. Aquí es 40, 50, 60. Y cuidado. Y cuidado, ¿verdad? Y cuidado. Y en 2 años, 3. Ahora usted le pregunta a la Dirección General de Impuestos Internos, a esta y a las anteriores, si conocen eso por estudio, y lo pueden tener en algunos renglones, sí, pero no en general. Es decir, cuando don Cándido Mercedes, empresario, va a pagar los impuestos y me está pagando una rentabilidad del 5%, yo le puedo decir, si tengo los estudios, don Cándido, pero su rentabilidad no es esa, usted no ganó eso. Usted... me está hablando ahí de una rentabilidad del 5%, pero según nuestros estudios, usted está por el 40%. Por el 40%. Entonces usted le presenta los estudios y los factores que entran en los costos. Sí.
Pero aquí no tenemos eso. No. Pero no lo tenemos Pero es porque no queremos tenerlo. Pero estamos tan atrasados. Usted que ha viajado más que yo. No, imposible. Soy de Higüey para acá. Y yo de Villajuana para acá. Mire, que usted va a un negocio y cuando usted compra, ¿qué le pregunta? ¿Comprobante fiscal? Sin embargo, dijeron que no, que eso no debía hacerse esa pregunta, sino automáticamente extenderle su comprobante. Como hacen en todos los países que uno ha tenido la oportunidad. Pero ya usted sabe lo que implica. Porque pero venga acá. ese cajero tiene 2 botones, el de comprobante fiscal. Entonces yo le digo a la gente, lo que tú tienes que hacer, cuando tú haces compra de más de 3,000 pesos, aunque tú tengas el dinero, paga con tarjeta de crédito. Pero en Estados Unidos, usted va y hace una compra y esa transacción la registra el negocio, pero automáticamente sale registrada ya en el centro impositivo. Y ellos lo único que le pasan al mes le dicen, usted tiene que pagar tanto de impuestos. Todas las instituciones están vinculadas. Pero aquí se dice, deja eso. Deja eso así. Deja eso. Vamos a hacer una pausa para regresar al tramo final de esta entrevista con el profesor sociólogo Cándido Mercedes. Profesor Cándido Mercedes, en términos de empleo, quizás lo más importante es el empleo informal. Porque el Estado Dominicano, sus burócratas, no han encontrado, por ejemplo, cómo cobrar impuestos al mercado informal. En otros países sí, como le dije hace un rato, el monotributo. Lo clasifican de acuerdo al tamaño de la microempresa y le dice, tú me vas a pagar tanto y nada más. Y el otro tanto y el otro tanto y el otro feliz de la vida. No va a entrar a la formalidad en el sentido tradicional, pero va a entrar a ser una persona con derechos fiscales. Y luego, y lo mismo la seguridad social. No, y logra luego porque es un proceso. Exacto. Sí, según va creciendo. Exacto, va creciendo y ya se va incorporando. Porque es mental también. Sí, exactamente. Acuérdense como la gente que comenzó a ser empresario, pero tenía miedo de llevar su dinero a la bancarización. Y eso permite llevar estadísticas, tener un control, ver cómo incluso comenzar a incorporar ese mercado al Producto Interno Bruto en vez de hacer estimaciones. Exacto, porque mire, de ese 56.8% de la economía informal, más de un 40% se puede formalizar. Ahora, usted no puede tener una política de formalización de la micro, pequeña y mediana empresa igual que las grandes empresas. Ese es el tema. No hay, la economía es asimétrica. Exacto. Y la realidad es asimétrica. Y tiene que abordarla desde esa perspectiva social y económica. Y eso lo sabe muy bien porque él ha usado siempre esa metodología en sus investigaciones, el profesor Seara Hatton. Y debería el gobierno asumir esa metodología de trabajo para todo. Por ejemplo, la Junta Monetaria ha dispuesto que el Banco Central dé un paquetazo de ayuda a los empresarios, pero no hay un dispositivo que permita que esos fondos lleguen a la micro y a la mediana empresa. Incluso habiendo un plantel de instituciones financieras que se dedican a ese subsector de la economía. Muy bien, mire, yo provoqué a los economistas en estos días, economía política y tal, porque nada más buscan los fundamentos macroeconómicos. Ya. Mire ahora, el Banco Central muy bien, jugó su papel desde el punto de vista monetario, 190.000 millones para préstamos. Pero ¿qué ocurrió? 190.000 millones. El banco en su cartera de crédito en el año 2020 nada más prestó 3.5%. Así es. Sin embargo, cuando usted sigue auscultando para develar qué pasó, renegociación. Todas las variables económicas se cayeron. Sin embargo, el sistema financiero creció 14.5. Sí, claro, cuando seguí investigando, ¿qué pasa? Ahí falta la connivencia. Si a mí me prestan a 3 y yo lo llevo a Hacienda y al Banco Central, me estoy ganando a 8 y a 10 que me lo están dando, entonces
Mucho de ese dinero. No, y un alto porcentaje fue para refinanciar deudas. Refinanciar deuda, pero es que a ti te están prestando para motorizar la economía. Pero no ocurrió así. No ocurrió así. Por eso Pavel, muy atinadamente, Pavel Isa Contreras, dijo, el problema monetario, ya. Esto es un problema. Pero él sabe que no. Él sabe que lo que faltaron fueron esos mecanismos de distribución, de supervisión y para control, que llegaran a todas partes, porque ese es el tema. Pero también está lo fiscal. Porque el tema permanente de la economía dominicana es cómo distribuir lo producido, sea mucho o poco. Pero es que, fíjese qué pasa. Cuando la economía es tan... Miren lo que ha hecho Estados Unidos. 2.7 billones Trump, ahora 1.9 billones. ¿Pero qué hace el gobierno americano? Directamente, eso sí. A usted le llega el cheque. El cheque. A usted le llega el cheque. El cheque. Y hasta cero, ¿usted sabía? Si a usted lo quiere favorecer, le llega el cheque. Y las empresas que tenían X empleados, esa era tasa cero. Que le devolvieran nada más. Le voy a hacer una anécdota. Hipólito Mejía, ministro de secretario de Agricultura. GTZ, que es el cuerpo de paz, como decimos, de los alemanes, cooperaba con muchos programas, tenía aquí mucha gente, técnicos, muchachos jóvenes, esos que mandan a aprender al tercer mundo, y la mayoría de los programas eran medioambientales. Recuérdese que en esa época había una subsecretaría de medio ambiente en el ministerio o secretaría de agricultura, y un día ellos quieren reunirse todos con Hipólito y se reúnen en el lugar de la GTZ aquí en el país, aquí en la capital. Y le plantean varios temas sobre los proyectos conjuntos, y hay un tema. Don Hipólito le dice al jefe de ellos, nosotros queremos, yo estaba presente, que usted nos ayude en algo. Nosotros queremos ver cómo es posible que la ayuda que nosotros queremos dar a los labriegos le llegue a ellos directamente y no se quede en el camino. Hipólito, con esa manera jocosa que tiene, pero que dice muchas cosas muchas veces, la gente se queda en el chiste y no en lo que el chiste quiere decir. Exacto. Le dice, mire, lo que pasa es que ustedes son unos ojos azules, blanquitos, que no entienden un país de negritos como este. Aquí en la administración pública hay una cosa con la que nosotros no podemos, son chupa dinero, todos esos técnicos y esa burocracia que ustedes ven ahí. Lo primero que ellos hacen es que compran una camioneta nueva. Después instalan una oficina y buscan la secretaria más bonita. Si ustedes quieren que eso llegue allá a los labriegos, ustedes cogen una avioneta, cogen el dinero y se lo tiran en el campo que ustedes quieren que caiga. Es la única manera. La única manera. Entonces eso mismo pasa aquí. Pasa aquí. Pero fíjense qué pasa. En medio de una crisis económica, el Estado no puede dejar solamente que el sector privado en este momento sea la locomotora. No. Usted necesita un momento de confianza vía la inversión. Así es. Pero, por ejemplo, en febrero, ¿cuánto invirtió el Poder Ejecutivo? 3.500 millones. Pero en el discurso el gobierno reconoce que el sector informal y pequeño, no dice informal, sino la micro, la mediana y la pequeña empresa, es el motor de la generación de empleo, de mano de obra. Eso sí, pero entonces no le da los mecanismos. Exactamente. No le han dado la importancia que tienen a la micro y pequeña y mediana empresa. Como yo le decía, las grandes empresas solamente generan el 4% del empleo en República Dominicana. ¿Y qué hacemos para mejorar eso? Eso hay que hacer un proceso de formalización de la micro, pequeña y mediana empresa, en el que usted puede, en 4 o 5 años, irle subiendo la tasa, por ejemplo, porque de cada 10 micro y pequeña y mediana empresas, acuérdese que 5 mueren en el camino. Su amiga Ortiz es la maestra de eso, ¿no? Exacto. Entonces hay necesidad de que tú le des acompañamiento técnico en términos financieros, de recursos humanos, de contabilidad, todo. Y luego, como un niño, ese acompañamiento, ya esa empresa es difícil que se cae y lo suelta. ¿Para qué? Para que esa misma gente entren a la seguridad social, porque no están en la seguridad social. Eso trae consigo que el sistema de la seguridad social... Ahora sí están. No, espérese, la seguridad social completa no está cumpliendo todavía y ya tiene 20 años. Por ejemplo, tenemos el régimen contributivo. Ok, es poco, pero está ahí. El régimen subsidiado está ahí, pero acuérdense que no ayuda el Estado arriba.
Pero el régimen contributivo subsidiado nunca ha funcionado. Nunca ha funcionado. ¿Pero por qué? Porque tenía un 39% de independientes que el 99% no cotiza. A la hora que usted incorpore, digamos, los próximos 3 años, un 50%, esa gente comienza a... Y el régimen contributivo subsidiado comienza a funcionar también. Y por lo tanto, si hoy tenemos 500 mil millones en las AFP, pudiésemos tener el doble en los próximos años. Por eso tiene que ser que romper un poco ese cordón umbilical de la connivencia con lo tradicional. Como aquí siempre se ha hecho lo mismo. El colchón para ese desempleo estructural del que usted habla, que hace menos conflictiva la sociedad y que ese tipo de gente esté tranquila, viene por 2 vías, ¿no? Las remesas que le envían sus familiares y el narcotráfico, que de alguna manera emplea mucha gente aquí. Lo que se llama economía sumergida. La economía sumergida, que esa más otra, ¿no? La que no paga impuestos. La que no, esa es la extralegal, todo lo Sí, que hace sí. ilegal, pero que genera muchísimo empleo. Sí, como... Bueno, en los barrios y todo eso, sí. sí. Eso es, fíjese, fueron 8.219 millones de dólares las remesas. Lo que le quiero decir es que tiene un impacto. Para un extranjero que llega y ve que este es un país de tan alto empleo durante tanto tiempo, y dice, ¿cómo es que no hay más conflictos sociales? Ahí están las explicaciones. Exacto. Ese, bueno, impacta en el 10% de los hogares. Sí. Oh. Pero también... Y para la economía grande, ni creído. Vea el sector financiero. También tenemos muchos peloteros. Sí. Exacto. Este año, 369 millones de dólares. Sí. Pero nosotros nada más nos de eso ingresa muy poco. Sí, no, porque ustedes nada más se fijan en las grandes ligas. Pero nosotros tenemos gente en la AAA. Una zona franca. En una zona franca enorme. Y nunca... Desde la pequeña liga aquí. Exacto. Nunca se ha hecho un estudio del impacto del deporte, del béisbol. Usted puede estar seguro que los gringos lo tienen. Lo tienen, en la economía. Sí. Licenciado don Cándido Mercedes, muchas gracias. Hemos aprendido mucho con usted sobre los trabajadores dominicanos, la generación de empleo, todo el problema de los salarios bajos. No solo afectan, según usted nos ha dicho, el presupuesto familiar, sino que otras instituciones como la de la Seguridad Social no crecen y no pueden cumplir su papel, y entonces las demandas pasan a seguir siendo demandas del Estado, aunque hay un conflicto ahí entre la Seguridad Social y la Constitución de la República, porque según la Constitución el Estado como quiera está obligado a darle servicio de salud a la gente, tanto de educación como de salud. Muchas gracias y espero gracias a usted por la invitación. En la próxima hablemos de política. Gracias a ustedes por igual. Nos vemos en el próximo programa.